¿Quieres ganar? Yo también quiero ganar. Todos queremos ganar. Él quiere ganar, ella quiere ganar, yo quiero ganar, tú quieres ganar. Pero no todos ganan. Hay unos que sí ganan y otros que no ganan. Porque hay gente que sí gana y hay otra gente que no gana. Porque hay gente que consigue lo que quiere y otra gente que no consigue lo que quiere. Porque esto no se basa en el momento en el que tienes que hacer el examen. Esto no se basa en el momento que tienes que correr la carrera, jugar el partido o cumplir tu objetivo. Esto no se basa en ese momento. Esto se basa mucho antes. Ganar no se basa en sacar un 10 ni en llegar primero. No. Ganar se basa mucho antes de eso, se basa en la preparación. Se basa en todo lo que has hecho para entrenar, todo lo que has hecho para prepararte, todo lo que has hecho para estudiar. Eso se basa en ganar. Eso es ganar. ¿Por qué? Porque la constancia, la determinación, la disciplina, el seguir y seguir, el levantarte pronto, el acostarte tarde, el no querer hacerlo, el días que sangras, días que sudas, días que no te apetece, pero sigues y sigues. Son los días, son los momentos, son las formas que tienes de ganar, de ya haber ganado. Porque luego correr, luego hacer un examen, ya es hacer lo que ya sabes. Ya es un trámite. Ya es repetir algo que ya sabes hacer perfectamente. Y conseguirlo. Pero lo que realmente es ganar es todo lo que te has atrevido a hacer, todo lo que te has dispuesto a hacer, todo lo que has sacrificado para conseguirlo. Eso es ganar. Porque si no, si ganar solamente fuera sacar un 10, puedes hacer trampas. Si ganar fuera solamente llegar el primero, puedes hacer trampas. No, ganar no es eso. Ganar es todo el esfuerzo, todo lo que tú has hecho y el resto de gente no ha podido hacer porque no se ha atrevido, porque no ha tenido ganas, porque no ha tenido disciplina, porque no ha tenido todo lo que tú has tenido. Y conseguirlo. Y decir, me he propuesto conseguir esto y lo he conseguido. Me he propuesto ganar esta carrera y la he ganado. Me he propuesto ganar este partido y lo he ganado. Me he propuesto aprobar este examen y lo he aprobado. Eso es ganar. Así que si tú quieres ganar, si yo quiero ganar, si aquí queremos ganar todos, tenemos que hacer mucho en nuestra preparación. Tenemos que invertir mucho tiempo, mucho esfuerzo, muchas ganas, mucho todo en nuestra preparación. En ese momento anterior a ese momento anterior a empezar a hacer un examen, a ese momento anterior a empezar un partido, a ese momento anterior a empezar una carrera, a empezar lo que sea. Ese momento antes, ese 10 minutos que dices, prefiero ver la tele. A lo mejor si en vez de ver la tele te dedicas a estudiar, a entrenar, a luchar. Si en vez de te levantas tarde porque has visto, yo que sé, una serie o una película, dices, me voy a levantar más pronto, me voy a acostar más tarde. Eso es ganar. Y eso es lo que diferencia a la gente que gana de la gente que pierde. Eso es lo que diferencia a los ganadores de los perdedores. Sí, hay gente ganadora y hay gente perdedora. Hay gente que dices, ¿tú cómo cojones lo ha hecho? Pues porque a lo mejor en vez de estar 5 horas como tú has estado 6. Porque a lo mejor en vez de estar 7 horas como tú has estado 8. Porque a lo mejor en vez de estar de lunes a viernes ha estado de lunes a domingo. Y por eso hay gente ganadora y por eso hay gente perdedora. Porque hay gente que se prepara más, hay gente que lucha más, hay gente que antes de llegar al momento ha sacrificado más y hay gente que lo ha hecho menos. Hay gente que se ha propuesto hacer más y hay gente que se ha propuesto hacer menos y menos. Y por eso, por esa razón, si tú quieres ganar, te tienes que preguntar si estás haciendo todo lo posible. Te tienes que preguntar si estás haciendo lo que tendrías que estar haciendo. Te tienes que preguntar si quieres ser un ganador, si quieres ser una ganadora, si quieres ganar. O simplemente quieres participar. El mundo no es un arcoíris y nubes rosas. Es un mundo malo y salvaje. Y no importa qué tan rudo seas, te pondrá de rodillas y te dejará así permanentemente si lo dejas. Ni tú, ni yo, ni nadie golpeará tan duro como la vida. Pero no importa qué tan duro lo hagas, importa lo duro que resistas y sigas avanzando. ¿Cuánto resistirás y seguirás avanzando? Así es como se gana.
Y si sabes cuánto vales, sal a buscar lo que mereces, pero debes ir dispuesto a que te den golpes y no a culpar a otros y decir, no soy lo que quiero ser por él, por ella o por nadie. Los cobardes lo hacen y tú no lo eres. Tú eres mejor, hijo.